Muy buenos días, tardes o noches. Nosotros somos del primer grado Grupo C del Centro de Estudios Universitarios de Mayap y vamos a hablar del conflicto bélico más importante en el siglo XX. A principios de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, no puede ser. Dejemos que explique nuestra compañera. Para 1939, cuando empezó en Europa la Segunda Guerra Mundial, ya se perfilaban hace unos años los bandos que iban a enfrentarse. En el primer lugar estaban las potencias del eje, formado por 3 países: Alemania, liderada por Adolf Hitler; Italia, donde Benito Mussolini ocupaba el poder; y el Imperio del Japón, su emperador era Hirohito. El llamado eje Tokio-Roma-Berlín había empezado a formarse en 1936, pero recién se consolidaría tras el comienzo de la guerra, en el Pacto Tripartito de 1940. Frente a ellos se encontraban los aliados, cuyas potencias centrales fueron al principio Francia e Inglaterra. Muchos cambios ocurrieron en este bando pronto, como veremos. El líder de la Francia libre pasaría a ser Charles de Gaulle, y Winston Churchill se convertiría en el primer ministro de Gran Bretaña. Además, todavía debían entrar en escena 2 países que tenían un papel protagónico: Estados Unidos y la Unión Soviética. Intentaré explicar de nuevo. En la década de los 40, Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales Que siga mi oaxaqueños. compañera, por favor. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? Para entender el camino de la Segunda Guerra Mundial es necesario retroceder 20 años en el tiempo. La mayoría de los historiadores y en nuestra opinión estamos de acuerdo en que la Segunda Guerra Mundial se origina en el final de la Primera y en particular en el Tratado de Paz de Versalles de 1919. Este tenía muchos puntos débiles y uno de ellos era lo mal parada que dejaba Alemania, que debía pagar una indemnización millonaria y desmilitarizarse completamente. Y además perdía miles de kilómetros cuadrados de territorio. Muchos lo veían como una humillación. Pasados algunos años, Europa parecía vivir una época de crecimiento y sus políticos buscaban la paz, pero la severa crisis económica de 1929, sumada al rechazo por el comunismo, permitió que los nacionalismos ganaran poder. Ese fue el clima que aprovechó Adolf Hitler para convertirse en canciller en 1933. Llegados a este punto, la paz estaba abiertamente amenazada. A Hitler le tomó solo 6 años llevar a Europa a otra guerra mundial. Empezó por restablecer el servicio militar en 1935. Luego logró en 1938 que Austria se incorporara a Alemania. Mientras tanto, invadió Checoslovaquia. Francia e Inglaterra intentaban evitar o retrasar la guerra otorgando concesiones, ya que no les convenía por la situación de sus países. Antes de atacar Polonia, Alemania firmó en agosto de 1939 el Pacto Ribbentrop con la Unión Soviética de Stalin, un pacto de no agresión que en sus clausuras secretas determinaban la visión de Polonia. Hitler tenía el camino despejado y se convirtió en el responsable directo de que estallara la guerra. El 1 de septiembre atacaron los alemanes y el 17 los soviéticos. Inglaterra y Francia declararon la guerra, pero no para fin de mes. Los polacos habían sido derrotados. Hitler había empezado en Europa la Segunda Guerra Mundial, mientras que en Asia, Japón y China ya habían comenzado 2 años antes. A la caída de Polonia se vino una rápida expansión alemana. Dinamarca, Noruega, Luxemburgo y Holanda fueron derrotados entre abril y principios de junio de 1940. El siguiente objetivo era Francia, el tradicional enemigo de Alemania. Los franceses confiaban sus defensas a una fuerte línea de fortificaciones en la frontera alemana, conocida como la línea Maginot. Desafortunadamente, sin embargo, la línea Maginot acaba de la frontera con Bélgica, lo cual fue aprovechado por las fuerzas alemanas. Bélgica y las defensas francesas de la zona cayeron, y las fuerzas alemanas se irrumpieron encerrando a los aliados. El 22 de junio se firmaba una rendición incondicional que se dividía en 2, una parte controlada por las fuerzas alemanas y la otra dirigida por el Los alemanes habían logrado vengarse por el Tratado de Versalles.
A pesar de las esperanzas de Hitler, los ingleses con Winston como primer ministro desde mayo no se rindieron, y el 10 de julio comenzó entonces lo que conocemos como la Batalla de Inglaterra, un prolongado enfrentamiento entre la Fuerza Aérea Alemana, conocida como la Luftwaffe, contra la Royal Air Force británica. La victoria fue para los aliados el 31 de octubre de 1940. Aún así, los alemanes continuaron con los bombardeos en Inglaterra. Frustradas las condiciones para invadir Inglaterra, Hitler debió enfocar sus esfuerzos en asistir a Mussolini en dos regiones problemáticas. La primera, Italia, era la zona de los Balcanes desde Grecia. Resistía los ataques, y la segunda, mucha más complicada, era el norte de África, que se convertiría en un nuevo frente de guerra. Así se trasladó en febrero de 1941 Rommel, uno de los estrategas más destacados en la Segunda Guerra Mundial. Gracias por ver el video, maestra, compañeros y suscriptores. Los quiero mucho. Nos vemos hasta el próximo video.